soy Ale y hoy vamos a hablar sobre abejas. Estamos con Iris Alfaro y con Carlos Sánchez, que son de la Unidad de Rescate de Fauna de Tlajomulco y ellos se dedican a la subdivisión de SOS Abejas. Hola, Leopoldo. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Y pues aquí estamos con gusto para hablar un poquito de abejas. No, pues qué padre que sí pudieron venir. Esta plática iba a ser en vivo, pero tuvimos problemitas con el internet y al final no lo pudimos hacer en vivo, pero lo vamos a hacer grabado, así que de todas maneras lo van a poder ver y ver todas sus preguntas. Y pues ahora sí que para empezar con lo mega básico. ¿Qué es una abeja? Bueno, una abeja es un insecto que pertenece al grupo de los himenópteros. Himenóptero quiere decir ala membranosa. Y a este grupo pertenecen abejas, hormigas y avispas. Las características taxonómicas, que son características físicas que tiene que tener una abeja, son 6 patitas, 2 pares de alas. Porque, por ejemplo, las moscas solo tienen un par de alas, pero las abejas tienen 2 pares de alas, 6 patitas, y esto es una característica básica, entre otras, para poder ser parte de los himenópteros. ¿Quieres decir algunas que pudiera tener una abeja? Pues el aguijón en los que son la mayoría pues las abejas, la colmena, excepto pues la reina y los áganos, pero pues la reina es más grande. Otra característica que son las que producen miel. No todas, cabe destacar que no todas producen miel o no la misma cantidad que pudiera producir una apis melífera. Ahorita que menciona lo del aguijón, no todas las abejas pican, pero todas las hembras van a tener aguijón. El aguijón, el aguijón es un ovipositor modificado. Esto quiere decir que las hembras fértiles lo utilizan para poner huevos. Como las moscas, a veces usan su tipo de ovipositor para poner huevos en la comida o en el desperdicio. Entonces, la abeja, al no necesitar poner huevos porque no son fértiles, al menos las obreras, este ovipositor desempeña funciones defensivas. La reina, su ovipositor sí es viable, entonces ellas no pican. La reina no puede picar, se puede agarrar con la mano, no va a picar, como esta que reina por la coronita. Y los machos, pues no tienen ovipositor y por lo tanto tampoco van a picar. ¿Y por qué? O sea que sí pueden haber abejas hembra dentro de la misma colmena, pero no son, o sea, no son fértiles. ¿Y qué pasa cuando una abeja reina se muere? Cuando una abeja reina está viejita o siente que está enferma o próxima a morirse, lo que hace es liberar unas hormonas para que las obreras empiecen a seleccionar otras larvas para hacer nuevas reinas. Entonces es como planear su muerte, pero para que las demás no se queden solas. Ah, qué interesante. De hecho, la reina virgen que va a nacer se queda en la colmena. La reina original genera todas las condiciones para dejar bien sanita esa colmena antes de irse, para que la reina virgen no batalle. ¿Y cómo se selecciona a la próxima reina? Pues ahora sí que lo hace la naturaleza. Lo que hace la reina es poner, bueno, una reina es una larva normal alimentada con jalea real. Entonces, se seleccionan varias larvas para ser reinas, digamos unas 5, dependerá de qué tan fuerte se la comen. Y la primera reinita que sale mata a las otras, porque eso quiere decir que es la más fuerte. Entonces, como se trata de ir la supervivencia del más apto, la más fuerte, la primera en evolucionar, mata a las otras reinas y es la que se queda con la colmena. Ok, qué interesante. Está intenso. Sí, están bien intensas las estructuras ahí, muy Game of Thrones. De hecho, muchos dicen que las abejas se les considera un superorganismo porque todas se comportan como una. Por eso nunca debe ser considerada en la apis melífera, nunca debe ser considerada la abeja como muchos organismos. Es un organismo que se divide en muchas partes, por así decirlo, porque la reina
que muchos dicen ponedora, porque pues es un trabajo muy difícil de reina, no tiene nada, pone huevos todo el día, todo el día. Luego está el zángano, que hace que el material genético pase de colmena en colmena, y las obreras también trabajan todo el día. Pues cada quien tiene una función como muy específica, eso no pasa en ningún otro insecto, solo en abejas, hormigas y aves. ¿Y cuánto tiempo vive una abeja reina y cuánto tiempo viven las abejas o en general las obreras y el zángano? Pues la abeja reina puede llegar a durar de 2 a 4 años y una obrera puede durar 30 días. 30, 40 días, días. sí. Y el zángano, pues ahora sí que va a depender, ¿no? De si es necesario o no es necesario la colmena. El zángano es el único que tiene un trabajo muy fácil. Por eso siempre dicen, eres un zángano. Sí. El zángano se dedica a consumir lo que las reinas trabajan, lo que las obreras trabajaron, y a copular con una reina virgen. Entonces, al ser caro mantenerlo, cuando las condiciones se ponen difíciles, a los primeros que las obreras matan. O sea, ellas mismas lo matan. Cuando escasea el alimento, viene el invierno, el zángano come mucho, mucho, porque le gusta, pues, pasearse, la buena vida. Los zánganos consumen de su colmena y pues son aceptados en otras colmenas. O sea, van como a platicar a otras colmenas, a ver cómo está el ambiente. De París. Entonces son muy caros mantenerlos, ¿no? Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, hay que cortar el suministro de lo más innecesario, en este caso, pues, los zánganos. ¿Y por qué en una colmena hay una necesidad de tener un zángano si hay veces que no es necesario tenerlo? Ok, esto es para la diversidad genética. Por ejemplo, cuando pasan los cultivos, cuando las plantas son esquejes de la misma, si llega una plaga las mata todas, porque son copias de la misma. Entonces el zángano lo que hace es ser de esta colmena, entonces sí tiene cierta resistencia a la gripe de abeja, que esto no existe, vamos a decirlo así. Como un ejemplo. Es resistente a la gripa de abeja y se casa con la reinita virgen de otra. Entonces sus hijitos ya son resistentes a la gripa de abeja, más lo que la reinita era resistente. El zángano hace diversidad genética, o sea, ayuda a que no todos sean igualitos para que una enfermedad no arrase con todas las abejas. Tiene su función. Pues. Entonces, digamos, de cierta forma el zángano viene siendo como las vacunas o algo así. Sí, sí. Como su función es meramente para fortalecer nuevas generaciones. O evitar, no es tanto sí, pero podría relaciones como evitar la endogamia. Cuando se cruzan dos animalitos emparentados, luego otra vez, a veces salen con defectos, ¿no? Que le falta una patita, que las alitas malas. Que son propensos a alguna enfermedad. Que son propensos a enfermedades, a desarrollar tumores, cosas así. Entonces el zángano lo que hace es aumentar la diversidad genética para que esto no ocurra. ¿Y se han encontrado colmenas que tengan este tipo de deficiencias por no haber podido mantener algún zángano, como digamos, las condiciones no se dieron en esa pobre colmena? Pues como en todos los animales hay casos curiosos, como hemos visto zánganos ciegos que no desarrollaron los pigmentos del ojo, entonces son ciegos y pues no necesitan salir, pues se quedan en la colmena y comen. Ellos no sirven porque no pueden volar, ¿verdad? Pero pueden sobrevivir. Entonces, sí hay casos así, pero no puede pasar mucho porque la reina necesita ser fecundado por un zángano externo. Okay. Entonces, tendría que el zángano ir a la otra colmena. Entonces, si hay algo que le impide salir de su colmena, pues realmente no pasaría, ¿no? Sí. Se quedaría ahí hasta que las otras decidieran darle... que ya no es necesaria. Ok. Y, por ejemplo, bueno, ya sabemos digamos, la estructura básica social sería una reina, las obreras y el zángano. ¿Serían esos tres o hay otras? Serían más bien de estas tres en abejas que forman colmenas, porque hay abejas solitarias y estas no las vemos o no las conocemos porque son solitas. Entonces, hay abejitas que es hembra y macho y nada más. Y hacen un hoyito, hay abejas carpinteras que hacen un hoyito en madera, hay abejas albañiles que hacen hoyitos en el piso o mineras.
y cortadoras de hojas. Hay mucha diversidad en abejas silvestres, de hecho. Que físicamente son diferentes, incluso entre macho y hembra, incluso a veces hasta se llegan a confundir con avispas, con moscas, con otro tipo de insectos y son abejas. Sí, como aquí vemos, este es un cladograma, es como un árbol genealógico de las abejas para ver qué tan emparentadas están. Entonces, hay tamaños súper chiquitos y tamaños también muy grandes, y todas son abejas. ¿Y hay alguna, bueno, aparte, digamos, sería como si vemos una, sería verla como muy de cerca para poder encontrar esas estructuras que ahorita nos comentaban de lo que conforma una abeja? Sí, hay, como en todos los animales, características para que pertenezcan a una especie a otra. En el caso de las avispas, sí hay avispas y abejas, pero hay abejas que parecen mucho a avispas, como este revés. Como esta, que es una abeja verde metálico, y es muy fácil confundirse con una avispa o una mosca. Y esta es una abeja solitaria, es una líquido que también se conoce como abejas del sudor. Entonces, ¿Por qué se les conoce como abejas del sudor? porque colectan sales del sudor de algunos mamíferos, incluso de lágrimas de reptiles, de tortugas, de ranas. Se ha visto cómo las colectan. Entonces, hay abejas, mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre abeja y avispa? La abeja es gordita y la avispa es flaquita. Esto no siempre es así, porque hay como la que acabamos de ver, son abejas flaquitas. Entonces, digamos que la taxonomía es un poquito más compleja entre abejas y avispas, porque pues son organismos que están muy cercanos, sería como entre primos. Hay primos que parecen hermanos, ¿verdad? En los humanos. Entonces, pues sí es complicado, pero sí existen características muy puntuales taxonómicas para distinguir entre una abeja y una avispa. Está muy padre. Y, por ejemplo, simplemente por cuestión de la especie que haya avispas, abejas, perdón, que son solitarias, o hay abejas que vivían en una colmena y se pueden hacer solitarias. No, cuando es por la especie. Por ejemplo, Apis mellifera, vamos a poner ejemplo esta, siempre va a formar colonias. Siempre. No es posible ver una obrera que trabaje por su cuenta. ¿No? Ellas pues son muy leales a su colmena, pican y se mueren. Entonces, ellas son parte de la colmena, no pueden vivir solas. Entonces, y hay abejas que no pueden formar colmenas, incluso hay unas que se juntan para poner sus nidos, pero no interactúan. Entonces, ves el puñito de abejas cafecitas o de colores muy parecidos al de Apis, pero cada una tiene su hoyito en la tierra y no interactúan, cada quien trabaja por lo suyo. Digamos que si fuera un fraccionamiento. Que Ah, hay veces que los vecinos no conviven con otros vecinos y cada quien se mete a su casa, algo parecido. pero digamos, se podría decir que se juntan porque hay recursos cerca en el lugar, como es un buen lugar para tener. El juntarse tiene muchas ventajas, como en el caso de los peces chiquititos que se juntan en carbón. Esto es para aumentar, o los grajos, las aves estas que hacen unas figuras súper locas. Su función es que un depredador a veces no sepa ni a cuál tirarle. Entonces, cuando están todos en manadas, como las cebras, tiene esa función, como que a veces el depredador no sepa cuál tirar. Esas abejas igual se juntan para tener esa ventaja, pero no interactúan, pues así de que, ahora yo trabajo y le doy a tus hijos, no, eso no va a pasar. Y cada una tiene a su macho, por así decirlo, ¿no? En el caso de las hembras, que sean las que hacen nido. Digamos, como comentaste, Iris, como un fraccionamiento que ven a un ladrón y entre todos se mandan un mensaje, pero realmente en sí nunca son amigos. O trabaja cada quien para lo suyo. Sería muy raro que un vecino entrara y, ¿tienen leche aquí? Eso sería como demasiado interactuar. Entonces ahí sería en el caso de las abejas, se apoyan, pero hasta cierto punto. Okay. Pero sí está padre el ejemplo. Es la mejor forma de sí, como más general para poder entender. ¿Y todas las abejas producen miel o no todas las abejas producen miel? ¿Qué te gustaría contestar eso o a decir algo un poquito que yo pueda profundizar? No. Es que está complicado porque todas las abejas
Depende. A ver, Depende de la la especie. respuesta depende. Exactamente, depende de la especie. Todas las abejas colectan el néctar para su progenie, para sus hijitos. Y aquí entra la pregunta, ¿qué es la miel? ¿Qué sustancia o qué concentrado del néctar hay que pasar para que sea considerado miel? Entonces, la miel es un azúcar invertido, que, que ocurre esto por una enzima en la salida de las abejas, que es la invertasa. Entonces, no, estrictamente hablando, no todas las abejas producen miel. Esto pasa solamente en Apis mellifera, abejas meliponas, y en avispas, en algunas avispas. Ok. Y esto es algo muy raro porque no se ha escuchado que vendan miel de avispa. Ajá. Y avispas hay muchas. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La miel de avispa no se recomienda su consumo porque muchas son depredadoras de moscas. Entonces, esta miel puede tener trazas de insectos. Entonces, imagínate que en tu cucharada de miel de avispa está una patita de mosca. Entonces, por eso la miel de avispa no se recomienda. Digamos, la miel de las meliponas y de las europeas son la miel más limpia, digamos. La apta para el Consumible. consumo. Apta para el consumo. Y también porque es más trabajable, se ponen en cajones, se puede tecnificar o cultivar. Y la de avispa, pues es un poquito. A veces, si uno manipula un avispero, las avispas se van y abandonan todo. Hemos intentado rescatar también avisperos. Cuando nos los llevamos del lugar, los ponemos en otro árbol, cuidando las condiciones, la altura. Quitamos que es como una funda de almohada o una bolsa, y las avispas se van, sobreviven. Pero el avispero, una vez manipulado, ya no lo quiere. Son especies muy, pues, hurañas o delicadas, ¿no? Sí. Que sí sobreviven, prefieren hacer otro que quedarse Quédate con en esto y yo una me voy. Eso no me gustó. No, ya tocado, ya no lo quiero por el hombre, ya no lo Digo, bacala. Y ahorita que mencionaban o sea, que era específicamente la miel, quiero. ¿cómo producen la miel? Ok. El proceso de la miel es, primero recogen el néctar. Entonces, digamos que ese néctar es rico en vitaminas, pero sobre todo en azúcares. Entonces, lo que hacen, tienen una lengüita larga, lo que hacen es extenderlo para que pierda humedad. Como podría ser, a ver, un ejemplo de algo que hacemos para que pierda humedad en comida. Pues algunos tipos de semillas, o como por ejemplo cuando hacen el pozole que lo tienen que lavar, Pues sí, o como un algo proceso de parecido, ¿no? secado. Ok. Como un proceso de secado. Entonces lo extienden con sus aparatitos de la boca y se lo pasan a otra. Y luego la otra hace lo mismo y se lo pasan a otra. En ese proceso pierde humedad y entonces se hace concentrado. Y luego le agregan enzimas que hacen que esa miel se vuelva un azúcar invertido en su estructura química. Ya que tiene el nivel justo de humedad, lo meten, lo vomitan en la celda y lo tapan. Entonces esa es una miel una vez que le decimos nosotros operculada, cuando la celda tiene un manto de cera. Esa miel que está operculada o tapada, que las abejas la guardan, puede sobrevivir muchísimo, no se echa a perder. De hecho hay registros de miel en vasijas de barro bien tapaditas de los egipcios. Wow. Y todavía se puede consumir. ¿Se imagínate el tiempo que pasa? Pues casi es uno de los alimentos que tiene su propio conservador y que Sí. dura miles de años. Sí, y una imitación no a la perfección de la miel son las mermeladas. Ya es que por el contenido de azúcar, si están bien tapadas, sobreviven mucho. Sí. Pero si se abren, pues ya desarrollan honguitos y cosas así. En el caso de la miel, si está bien tapada, sobrevive muchísimo. Por eso se recomienda que la miel siempre esté en frascos de vidrio, porque tiene cierta acidez. Y la tapa que siempre es de metal, que no esté en contacto con la miel, o sea, que no se guarde de lado, de cabeza, que es paradita, que la miel no toque la tapa de metal y en frascos de vidrio. Esa es la forma mejor para conservar la miel. Y la que ya, digamos, está en su frasquito de vidrio y está bien tapada, pero obviamente con el consumo, pues le va entrando, pues... Sí, alguna polvito, bacterias, otro polen. Y no es dañino para nosotros, pero también a veces, te lo digo porque yo lo he hecho, probamos la miel con la cuchara, por decir, o una cucharadita al té, y a lo mejor esa misma cuchara a otro té.
Entonces ya van, pues, gotitas del té o de agua o lo que sea, y eso ya genera que no esté tan perfecta para seguirse conservando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura una miel que no, que digamos en un uso cotidiano, que es como de, ay, es una cucharita? En uso cotidiano no sabría decirte, pero te aseguro que te la acabas antes de que se te eche a Ah, perder. Entonces pueden ser 2 meses, 3 meses. Un tarrito de un cuartito, si todos los días te haces un café o un té, digamos que te puede durar un mes. O de 1 kilo, 2 meses. Entonces, te la acabas antes de que... Sí. Si agarras una cucharita cafetera diaria, te la acabas antes de que se eche a perder. Sin problema. O que se contamine. Sí. Sí, la verdad es que se acaba súper rápido. Sí. Y, por ejemplo, de hecho nosotros ahorita estamos tomando tecito de manzanilla con mielecita de abeja, que fue de las abejitas que fuimos a grabar con ellos en un video que próximamente vamos a sacar. Y una de las grandes dudas que yo creo que entre que todos sabemos y entre que igual nos da mucha curiosidad saber, ¿qué es lo que comen las abejas? Muy bien. ¿Te gustaría profundizar un poquito yo contenido sobre su alimentación? No, es que todo. La, Unos ejemplos. Sí, no, yo iba a conocer La ya miel- como alguno que otro la como- miel es su alacena, o sea, la miel de la abeja europea guarda la miel para todo el año, porque no todo el tiempo hay flores. Entonces, colectan todo el polen, el néctar, perdón, lo procesan, lo convierten en miel y lo guardan. El polen igual. El polen, a diferencia de la miel, este no es tan rico en azúcar, este es una proteína de origen vegetal. Entonces ya tienen los azúcares, que es la energía, y la proteína, que es el polen. El polen igual lo recogen de las flores, y no sé si han visto imágenes donde traen las piernitas Sí, todas Pelotitas, amarillitas. sí. estas pelotitas las llevan a la colmena, se las quitan, las apelmazan y también rellenan las celdas. Y digamos, bueno, las abejas en su naturaleza, si no hubiera humanos que sacamos su miel, ¿cuál es la función de la miel y Y del polen. polen? Pues es su alimento a largo plazo, para que ellas, cuando no haya alimento, puedan consumir esa miel. Entonces, hay muchos libros de apicultura donde dicen que el apicultor es el dios y el diablo para las abejas, porque las cuida, porque depende de ello. Las cuida de enfermedades, les da tratamiento para enfermedades, y escasea el alimento, les proporciona alimento, fruta, o alimento de forma artificial, ¿no? Para que no se mueran. Sí. Pero O agua, sí, sí, agua. también a veces. Sí, pero, o sea, las cuida, pero se aprovecha de su miel. Entonces, qué frustración o qué curioso para las abejas que el humano o su apicultor es su dios, porque las cuida, pero también su diablo, porque las saquea. No a tal grado para dañarlas, porque el apicultor tiene que dejarles cierto recurso para que sobrevivan, ¿no? Pero imagínate que te quitan de tu despensa el 70%. Es como el SAT. Es como el SAT, exacto. Deja vivir. Se aprovecha Se de aprovecha tu de ti. fruto. Sí. De tu vida y de tu alma. Sí, sí, sí. Pues más o menos, nada más que el SAT no nos cuida mucho. No. Es la parte fea de la apicultura. Sería un apicultor malo. Sí. Y fíjate, ahorita dices de los alimentos, hay abejas muy específicas. Hay una abeja también gordita como apis, del mismo tamaño, pero imagínate la de un verde metálico. Como si a una apis le haces un aerosol verde metálico así. Más verde de la que nos mostraste en la imagen. Más o menos de este verde, pero en gordita. Y esa se llama Euglosa viridísima. Viridísima de super verde. ¡Oh! Hiper verde. Hiper verde, exactamente. Entonces, y esa abejita es especialista o es específica de orquídeas. Entonces, digamos que esa abejita no la vemos siempre porque está tras las orquídeas y otro tipo de flores, pero muy específicas en su dieta. Es como, y a mí solo taco de barbacoa, no me vas a ver en puestos de
tortas ahogadas, no solo, tacos de barbacoa serían como, son Como muy específicas de lo que ellas comen. Y eso es muy curioso porque mucha gente no sabe, mucha gente que pues les gusta las plantas, ¿no? Ajá. O hay gente que es como de, a mí me gustan mucho las orquídeas, a mí me gustan mucho los cactus. Y hay gente que en algunos fraccionamientos nos ha tocado ver que tienen orquídeas y nos dicen, es que a veces veo unas moscotas y les tengo que poner insecticida. Oh. Y nosotros, no, señora, son abejas. Entonces tenemos que explicarles y ya como que se agarran, no sabía, y nosotros sí, mire, y ya, pues eso es bonito pues porque Sí. les enseñas a la gente, pero si te quedas pensando, ay, pues es que sí pudiera hacerlo, pero es muy Sí, grande, o sea, es más sí. grande que una mosca incluso, y dices, ¿cómo la llegan a Sí. confundir con una mosca? Pues Es que digamos, no es algo que te imagines, pues que ajá, vaya a como ser. digamos, si tú ves un animalito como pues un insectito volador y nada, lo único que piensas es, abeja es rayadita, Sí, la amarilla, clásica de pequeña, No era una si no es mosca, mosca, sí, 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 o y se avispa. asustan, O o avispa. avispa, y se asustan y pronto sacan algo para retirarla, ¿no? Entonces sí es muy bonito lo que dice Iris, como esa parte de educación, Sí, porque la gente tiene muy buenas intenciones, yo creo que la gente es buena, pero el desconocimiento nos hace Sí. cometer errores. Entonces, una vez que, como gracias a tu programa que estamos trabajando para, pues, educando desde las bases, porque a veces la información tiene niveles que no podemos acceder o que es aburrido, francamente. Entonces, gracias a este no. tipo de, pues, difusión que tú haces, ayuda a que se haga la conservación de especies desde el conocimiento, ¿no? Que ya es la frase que dice que no podemos cuidar lo que no conocemos. Sí. O sea, al conocerlo, lo queremos y lo cuidamos. Entonces, Sí, pues realmente es lo que buscamos y esperamos que sí sea un buen espacio para que ahora sí que personas como ustedes que se dedican a conservar abejas y cuidarlas y educarlas, tengan ahora sí que un pequeño espacio como este en el que podamos platicar de ellas y ahora sí que distinguir qué es una mosca, qué es una abeja, qué es una avispa y saber que todas son importantes. así es, sí, sobre todo esto que todas son importantes, pues sí es hasta las moscas, ¿no? Sí, sí. O las avispas que son depredadoras de moscas, entonces todo tiene un equilibrio y pues sí es muy importante pues enseñarnos a convivir con todas las especies que podamos llegar a tener. Sí. Y ahorita regresando a las flores, ¿qué flores son las que, digamos, ayudan a las abejas o cuáles son las que prefieren? Si nosotros quisiéramos de cierta forma, por un lado, saber qué flores son las que ayudan y con las que generalmente comen, y también nosotros, como desde nuestras casas, saber, podría yo tener un jardín polinizador para abejas. Ok, Pues de eso ya hay mucha información. O sea, en cualquiera puedes poner este jardín para polinizadores, ¿no? Y que no sea solo específico para abejas, también para algunas mariposas, podría ser un ejemplo. Pero si ya sabemos que ellas buscan mucho el néctar, por ejemplo, o el polen, generalmente hay muchos tipos de flores que llegan a tener un poco más. Por ejemplo, el girasol tiene muchísimo alimento. Incluso hay veces que están en los puestos vendiendo los girasoles y ya traen las abejitas ahí. sí. Entonces es muy fácil de cultivar el girasol. Es muy, o sea, no requiere mucho nutrimento. Y también a veces les ponen agua o agua con azúcar. Esto yo no lo recomiendo mucho porque digamos que el agua con azúcar es un carbohidrato vacío, no tiene vitaminas, ¿no? Entonces es un flaco favor el que le estamos Es haciendo. como si fuera su comida chatarra para nosotros, como unos chetos. Y ellos no pueden darse cuenta, o sea, sienten lo Sí. dulcecito y lo consumen. No es muy malo, o sea, no las vas a matar, Sí, pero sí. hay mejores opciones. Entonces, siempre que me preguntan a mí, ¿qué puedo hacer para cuidar a las abejas o cómo puedo cuidar a las abejas? Es plantar flores nativas mexicanas. Entonces, muy fácil, la que a ti te guste, flores nativas mexicanas en Google y escoges la que a ti te guste. Eso ayuda mucho a nuestras especies mexicanas que a veces no conocemos. Entonces, puedes poner tus plantas mexicanas sembradas, que pues al ser mexicanas también son baratas, y ver cada día que llega y decir, ¿qué es esto? Tomarle una foto y, ¿qué es esto? Es una abeja, es una mosca, es una avispa. Entonces es súper interesante ir descubriendo Sí. los organismos que vienen de directo, no es como verlos en televisión. Bueno, qué bonito. Sí. Pero verlos de frente, no, ¿qué insecto tan extraño? A ver, ¿qué es? Sí,
de hecho eso está muy padre eso que comentas, porque así es como de, ok, pongo mis plantitas, pero ¿qué llega? Como de qué le llama la atención. Yo, por ejemplo, Esto es lo que surgió en la búsqueda. Google, no te lo Alexa. Buscar flores. Sí, ya andas buscando flores. Sí, ya, nativas, ya. muy bien. En la casa de flores. Teníamos una lavanda, bueno, tenemos una lavanda que está ahí como apenas sobreviviendo, pero yo era de, ¿por qué no hay abejas? Y llegaban puras moscas, como que, o sea, o lo que yo miraba era que llegaban puras mosquitas, pero a mí, ¿por qué no llegan abejas? Y de repente, una vez llegó como una abejita, y yo, sí, pero, o sea, sí, yo estuve como viendo qué era lo que llegaba, y sí está padre como estar observando, ahora sí que qué tipo de animales atraes con lo que llevas a tu casa, con lo que plantas, con lo que pones, Sí, está muy interesante. siempre lo que podría yo compartirles, siempre que se busca cuidar a un organismo, es más importante cuidar el entorno del organismo. Por ejemplo, se dice que el jaguar está en peligro, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos matado a un jaguar? Directamente, pues ninguna. Pero indirectamente tal vez sí, con destruyendo su hábitat. Sí. Entonces, si quieres cuidar las abejas, mi recomendación sería cuidar el ambiente donde viven las abejas. Y nativas, sobre todo, que Apis mellifera es una especie muy útil que pues vino con los españoles, ¿no? Como las vacas, podría decir que una comparación entre ganado, no por eso la vamos a despreciar, es útil para el consumo, se puede estar manejando de forma respetuosa, pero también creo que no debemos olvidar de lo nuestro y cuidar las abejas nativas. Tal vez no las podemos aprovechar, pero ya forman parte de nuestra ecología y es nuestra obligación pues cuidarlas. Y ahorita que digo, estábamos hablando sobre las flores, ¿qué pasa en invierno cuando, esta es una de las preguntas que nos hicieron, que preguntaron cuando les pedimos sus preguntas? Una de las preguntas que les daba mucha curiosidad, eran dos, las voy a hacer de una vez porque están ligadas. Una era, ¿qué pasa con las abejas cuando es invierno y no hay flores? ¿Y por qué las abejas no vuelan de noche? Si quieres puedes decir qué pasa con las abejas cuando no hay flores. ¿Y tú dónde estás? Ok. Bueno, en el caso de invierno, como ya nos está explicando Carlos, bueno, ellos utilizan la miel para almacenarla, ¿no? Es como su refrigerador de ellos, como su alacena. Sí. Entonces, en la temporada de invierno, a ellas, esa alacena es cuando les va a servir. Tanto de la miel que tienen almacenada, que en parte el apicultor puede dejarles, y la proteína que vendrá siendo el polen. En algunos casos, cuando la sequía, en el caso de Apis, es muy fuerte, ahí ya es cuando el apicultor pues entra a ayudarles, ¿no? Que es como decíamos, alimentarlas. Y es cuando ellos pues utilizan otro tipo de alimento que en proporciones les vaya pues a ser bueno para ellas. En el caso de las especies silvestres, pues ahí ya sería diferente. Incluso hay unas que pudiera decirse que se esconden, no sé cómo. Sí, pues como en las meliponas que están muy ligadas al trópico, ahí hay muy poca diferencia entre el invierno y la primavera. O sea, es casi continuo. Entonces digamos que esas abejas, algunas o la mayoría, tiene siempre disponibilidad de alimento. En el caso de que sean muy específicas, como solo cuando florece tal flor de alimento, después no, lo que hacen es que son estacionales. Van, colectan mucho alimento cuando está la flor, se lo ponen a un huevito para que eclosione y cuando no hay flores no hay abejas. Entonces, o sea, está por nacer la abeja. Y cuando ya hay flores, nace, vuelve a juntar alimento para la siguiente generación. O sea, depende del ciclo de la flor, del ciclo de la abeja. Incluso hay zonas, bueno, en el caso de los apicultores, que como decimos, pues las temperaturas van a ir cambiando dependiendo la zona de la que se encuentren en el estado. Entonces, incluso hay zonas en las que pudieran tener como 2 veces al año en las que pueden sacar miel, ¿no? Porque hay 2 veces al año floración, o 3 veces al año, o como dice él, no hay mucho cambio y pueden estar sacando periódicamente. También eso. Sí, la abeja europea, ahí en Europa sí está muy marcado el frío, el invierno y la primavera, muy marcado porque pues nieva y cosas así, ¿no?
Entonces, Apis mellifera sabe esto y aprovecha la temporada de flor para juntar todo el alimento que puede sin descanso. Pues dicen, trabajas como a ver, sin descanso para en invierno comerse esa miel. Y ya en el caso de que sean apicultores, pues como dice Iris, los apicultores se encargan de suplir la miel que se retiró en su momento. ¿Y hay algún afecta, por ejemplo, en cuestión de las que están en las cajitas con los apicultores, afecta el que no se genere su ciclo, por ejemplo, en el sentido de, en el lugar en el que vives, en el que viviría la abejita, normalmente tienen el invierno y la primavera, ¿no? Y si un apicultor las tiene, producen siempre, ¿no afecta a la abeja? Sí afecta el resultado de la abeja. La abeja siempre va a trabajar, siempre se va a preocupar por buscar flores, siempre, siempre. Las obreras viven 30, 40 días, no están. Esos 30 o 40 días que viven, siempre trabajando. Si hay mucho alimento, juntan mucha miel. Si hay poco alimento, poca miel. Pero pues es una especie muy fuerte porque tiene mucha resistencia por Europa, que les toca a veces pues climas muy adversos. Entonces, digamos que aquí en América, pues yo sinceramente pienso que ha de ser muy fácil para ellas adaptarse, ¿no? Por eso es que, a pesar de ser una especie introducida, la podemos encontrar en muchos lados, incluso en zonas urbanas, donde en teoría no debería haber tanta diversidad de alimentos, tanta disponibilidad de alimentos. Qué curioso. Sí. Y otra de las preguntas que nos hicieron fue, ¿cuáles son los depredadores de las abejas? Ay, antes de que se me olvide, decías por qué no vuelan de noche. Sí, porque no vuelan de noche. Ay, y esta pregunta estoy seguro que la persona que la hizo es porque hay un experimento donde en una pecerita tienen abejas volando, pero les apagan la luz y las abejas dejan de volar, se caen y empiezan a caminar, dejan de volar. Y una de las razones es porque las abejas tienen dos ojos compuestos, como los de las moscas, más o menos como las de las moscas, compuestos por muchos ocelos, que son células que reciben la luz, y tres ocelos aquí arriba, tres pseudo-ojos, por así decirlo. Entonces tienen 3, 4, 5 ojos, dos compuestos que son muy, muy avanzados y tres pseudo-ojos. Entonces esto les ayuda a percibir la polaridad de la luz. Ellas se mueven y encuentran su casa por la polaridad de la luz. Entonces se podría decir que les apagas, si no hay luz, les apagas el GPS. Entonces, pues no tiene sentido volar, ese podría ser hasta peligroso. Sí. ¿Verdad? Entonces, si no hay luz, por esa razón no vuelan, además que es una especie diurna. Hay abejas crepusculares, pero no hay abejas nocturnas. Oh, qué curioso. Eso está muy interesante. Y ahorita que estabas mencionando el de que si se les tapan los ojos, pues se les tapa el GPS. ¿Cómo se comunican las abejas entre ellas? Pues las abejas se comunican por muchas formas. Pueden ser desde zumbidos, bailes. Es muy famosa como el ejemplo de que dicen la distancia del alimento por un baile. Pero su comunicación más fuerte es por medio de olores, de hormonas, de feromonas, de olor. De hecho, cuando una colmena siente una amenaza, empieza a oler como a plátano. Cuando nosotros abrimos un tronco para una reubicación, si eres así como muy atento, te da un gustito a plátano o a veneno. Así como amargo. Como amargosito. Cuando huele amargosito, ya es como precaución porque las abejas ya van a atacar, o ya están atacando. Sí, entonces se comunican principalmente por hormonas y esto lo podemos ver por el uso del ahumador. Sí, te gustaría decir más o menos cómo funciona el ahumador y bueno, cómo es se afecta. Como una barrera entre esa feromona, ese olor. Es como si los dispersara, se revolviera, entonces ya no distinguen, ya no es como si ya no escucharan la orden o ya no supieran qué hacer, entonces siguen volando normal, a lo mejor ya no te van a atacar, pero siguen pues volando.
Y pues eso es lo que pasaría, ¿no? Es una interferencia en la orden que les dio la reina o lo que iban a hacer anteriormente. Para eso es que lo usamos. Interferencia en su comunicación. Entonces es como si ella, la reina, susurra y tú llegas aplaudiendo, o sea, no la escuchas. Sí, sí, sí. Además de que el humo activa mecanismos de alerta que creen que se está quemando. Entonces Entonces deciden... lo que hacen es, van a la colmena a llenar un segundo estómago que le dicen buche, los apicultores. Van a llenar el buche de miel para en cuanto la reina diga, vámonos, nos vamos con miel. O sea, se van con su mochilita. Qué padre. Entonces tú aprovechas esa distracción que la abejita va a llenar el buche Que ya no te están atacando, que están más ocupada comiendo, ¿no? y que no oyen a la reina que está diciendo, se nos están metiendo a la casa. Entonces tú trabajas más a gusto. Porque también, si están alteradas, te empiezan a picar, hay bajas, hay muertes de abejitas. Entonces se trata de agarrarlas descuidadas para que haya menos muertes y el trabajo sea más fácil. Antes de adentrarnos ahora sí que al proyecto de SOS Abejas, quería terminar un poquito las preguntas que nos habían hecho y una de las preguntas así que más hicieron fue, ¿están o no están en peligro las abejas? Ok, El peligro de extinción. esa es una buena pregunta porque ahora sí que se puede decir sí y no. Yo estoy bien en contra de esta frase, pero sí aplica sí y Tiene no. que usar. O sea, aquí se tiene que usar porque las abejas están en peligro. Mucha gente diría que no, porque esta unidad de rescate de abejas, si estuviera en peligro, no tendría trabajo, porque no habría, Sí. ¿verdad? Pero los apicultores se les están muriendo las abejas en sus cajones, entonces ellos dirían que sí están en peligro. Entonces, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. ¿Alguien está mintiendo? No. Lo que pasa es que lo que está en peligro es el ambiente de las abejas. Entonces, ¿qué está pasando? Que las abejas están en lugares donde no queremos que estén, en el caso de la europea, donde es peligroso tenerlas para nosotros. Y el uso de agroquímicos y el ambiente de las abejas que esté alterado afecta a las abejas donde sí queremos que estén, que son las abejas silvestres y la europea que tienen los apicultores. La abeja está en peligro por el uso de los agroquímicos, no porque la gente esté matando abejas. Entonces es un problema como de ambiente más que de especie. Porque así como hay abejas, podrá haber escarabajos que no le hayamos nosotros una utilidad, que está en peligro también. Pero como nosotros no vemos su presencia, no notamos su descenso en población, decimos pues las abejas, que es lo que nos interesa. Sí. Sobre todo la europea, porque la silvestre pues no, mucha gente no se percata de si hay, no hay. O cuál es la función. O cuál es su función. Entonces, sí está en peligro el ambiente de las abejas por el uso de agroquímicos. Esa sería como una respuesta Y yo creo general. que también el hecho de que hay como un aumento en la población, ¿no? Y que ya estamos como cortando más espacio a los bosques. En el caso de las silvestres, Sí. porque también nos ha tocado ir a fraccionamientos que están muy pegados a la primavera o muy pegados a zonas que todavía quedan como manchones verdes y nos dicen, es que estas avispas o abejas que no saben qué son, o nos ha tocado una señora que nos dijo que eran abejorros en el piso, ¿te acuerdas? Y eran silvestres, entonces ella decía, es que voy ya le hablé al fumigador y no quiere venir. Entonces llegamos y decimos, no señora, estas son abejas silvestres y no podemos hacer nada. Y ya le explicamos y como quedan un poquito, pues, de alguna manera entienden, ¿no? Sí. Pero el no saberlo o el no, o que no hubiéramos podido acudir nosotros o que no estuviéramos nosotros, si de plano llega la señora y yo creo que le fumiga, ¿no? Sí, Entonces sí. también el hecho de que la población esté en aumento, que se esté cortando cada vez más, también es un hecho que a los animales, la fauna silvestre es la que siempre le va a afectar más. Sí, este reporte que menciona Iris fue muy curioso porque tuvo la suerte de tener a esta especie anidando en su cochera. O sea, su cochera estaba llena de agujeritos porque era pasto. Bueno, era como partes de pasto donde van las Pues sí, plantas aquí y como tierritas. Sí, sí. Entonces, la parte de tierra está llena de agujeritos y salían unas abejas grandototas de una especie que se llama Eulaema policroma, que es una abeja
negrita, con una parte amarilla, pero muy grande. Entonces sí impone porque pues tanto Sí, ¿no? Y se oye, ¿no? Como muchos el- helicópteritos como Mayate. Entonces es una suerte tener eso, pero ella por desconocimiento pues decía, las voy a eliminar. Sí, por las... O quítenlas. Ajá, como ¿verdad? el miedo de tener un animal que no sabes si te puede hacer que algo. te puede hacer, ajá. Sobre todo el hecho de que te pueda hacerlo, porque para la mayoría de la población es abeja o abejorro o avispa o no sé, avispa o siempre te va a hacer algo, ¿no? Te va a picar, se te van a dejar ir todas, siempre es el miedo de que salgas y todas te empiecen a atacar. Sí. Entonces ya le explicamos, no, señora, usted puede pasar, incluso nosotros estábamos ahí parados y así te pasaban así volando. Ni en ningún momento te picaban, en ningún momento se te paraban, de hecho, ninguna. Ellas estaban pues, Estaban en en su su rollo. rollo, ¿no? Entonces ya la señora como que dice, ah, que se quedan más tranquilos el hecho de que también ellos te enseñen, ¿no? Que Sí. tienen que convivir y cómo convivir y cuál especie es también, que sepan que pues no hay ningún peligro, que no están en riesgo. Sí. Y luego la estacional, o sea, se termina ese periodo de apareamiento y se van a ir las abejas. Entonces, era como, por favor, señora, déjela Sí, nomás solo este un tiempo que tiempo. dura, pues se van a ir, seguro que se van a ir. No se me va a llenar la casa de abejas. No, señora, por favor, déjela. Es una especie mexicana. Nos quitamos el velo en la cochera y estuvimos, mire, no le van a hacer nada. Nomás no meta el carro en lo que anida, por favor. Bueno, está bien, al final pues la logramos convencer. Sí, Ay, qué suave, la verdad que qué padre Sí. que, o sea, fue ese lado de tenía miedo y ahora es como de, ah, bueno, no, la voy a dejar y voy a esperar el tiempo necesario. Sé que, bueno, que está padre como ese lado de ver la transformación una vez que les das la información. Sí, es la convivencia, porque a veces queremos eliminar todo lo que nos estorba, ¿no? Sí. Entonces, nada más es convivir con lo que tenemos, con las especies que tenemos, incluso aprovecharlas como hay plantas medicinales en el monte, o sea que podemos aprovecharlas, pero no lo hacemos por desconocimiento. Entonces, enseñarnos a convivir y pues tratar de no quitar todo lo que nos estorba, porque incluso hasta golondrinas nos han dicho. Sí. a veces estamos retirando los avisperos porque generalmente son en la parte alta de las viviendas, ¿no? En lugares donde pues no sienten vibraciones, nadie les estorba. Entonces siempre se hacen los avisperos en las zonas altas. Entonces ya cuando estamos subiendo las escaleras y quitando el avispero, de repente sale la señora. También ese de ahí, no señora, es que ese es un nido, no le hace también ese, no señora, es que nosotros pues no podemos quitarlo, mire, dice, ah, bueno, está bien. Entonces, sí de repente te saca de onda que no, es que se ve feo, o no, es que me Funciones estorba. estéticas, Sí, pues ahí sí tenemos que ponernos duros y decir, somos rescate de fauna, no control de plagas, por lo que tú crees que es una plaga, ¿no? Porque en la naturaleza pues no existe la palabra plaga, es un esfuerzo de la naturaleza por volver al equilibrio. Entonces, si hay mucho maíz, la naturaleza genera muchas langostas, como los chapulines, para que se coman el maíz, después sabes que se comen los chapulines, después, o sea, es un esfuerzo de la naturaleza por volver al equilibrio que tenía, que perdió. Y pues la definición plaga es meramente del humano. Sí, de lo que me estorba a mí. Ok. Y ahorita que mencionaban lo que muchas personas no conocen, cuál es como su función, cuál sería, o sea, porque todos sabemos que las abejas son polinizadoras y que nos ayudan mucho al ambiente, pero ¿cuál es su función tan importante? Y obviamente todas las especies son importantes, Sí. pero ¿cuál es la función de Su las función abejas? principal es la polinización, como dices. Si piensas en flores, piensas en abejas. Entonces, a grandes rasgos es su función, polinizar. La abeja, Diversidad, pues, sí, la abeja, digamos que va de la manita caminando por la evolución con las flores. La flor cambia, cambia la abeja. Entonces hay abejas especiales para cierto tipo de flores, flores más chiquitas, abejas chiquitas. Flores de trompetita, abejas con lengua larga. O sea, ellas viven para las flores y las Sí. flores para las abejas. Entonces es un... yo creo que podría ser algo parecido a lo que sucede con las aves, ¿no? Los picos de las aves. Sí, Como para que más o menos. sí, para que más o menos se hile, ¿no? Cómo funciona cada... De hecho,
hay abejas, pues sí, o sea, tan especializadas en las flores que cambian, ¿no? Cambian de acuerdo a la flor cambia de acuerdo a la abeja, esto pues ocurre en muchos años. Pero es como su sustento. Y en diferencia a las avispas, no tanto. La avispa sí puede llegar a flores, pero no tanto como una abeja. La avispa puede tener más recursos al ser depredadora, proteína de otros insectos para poner los huevos y tal. Y la flor tiene el beneficio de que toma un polen de aquí y se pone un polen de allá, ¿no? Eso es la polinización, el tráfico de polen de una flor a otra, y esto hace que haya mejores frutos y más diversidad genética en las plantas. Lo que hace el zángano en las abejas, diversidad genética, la abeja lo hace en las plantas, diversidad genética entre plantas. Por eso no sé si has oído que en no sé qué país de China o que polinizan con pinceles porque se acabaron las abejas. No sabía. Porque si no hay polinización, los frutos tan chiquitos o deformes, huecos, pues no los consume, no los compra la población. Entonces, ya no hay abejas y contratan gente para con pinceles polinizar. Así de importantes son las abejas. Para nosotros, pues el 80% de todo lo que consumimos es gracias a las abejas. Y ahora sí, ahorita hablando ya de la importancia y de cómo cuidarlas, ¿cómo nació SOS Abejas? SOS Abejas nace a partir de la necesidad para ayudar a la población a que no los esté matando. Porque antes, hace muchos años, cuando no estaba tanto en peligro, pues es un riesgo real. Un enjambre de abejas es un riesgo real, es un animal pues potencialmente que puede pues incluso llegar a consecuencias fatales. Más una colmena, ¿no? También. Más una colmena, pero una colmena bien establecida puede tener consecuencias fatales. Entonces, es un riesgo real para la población. Imagínate una colmena en una escuela. Sí. Es peligroso, sincero. Entonces, nació para poder atender este tipo de situaciones, pero de forma respetuosa para la abeja. O sea, que pudiéramos conciliar entre las personas y las abejas. Entonces, a partir de ahí fue como nació SOS Abejas y se empezó a proponer, ¿verdad? Para este fin. De hecho, uno de los que motivó mucho a que existiera este proyecto fue un profesor, bueno, son varios profesores, uno es Hugo Eduardo Fierro López, que es el curador de la colección entomológica de la Universidad del CUPA, y otro es Sergio Álvarez Barajas, que él es apicultor y apiterapeuta, usa el veneno de la abeja para curar enfermedades autoinmunes. Ay, qué padre. Entonces había un punto donde él ya no tenía abejas para continuar con el tratamiento de algunas personas y decía, vamos a quitar abejas de donde no las quieren para ponerlas a donde las necesitamos. Y fue así como empezamos pues la búsqueda de que se volviera pues dependencia del gobierno para que fuera un proyecto sólido, ¿verdad? No estar dependiendo de apoyos y poder tener un mayor alcance. Y bueno, a nosotros nos tocó acompañarlos a hacer una reubicación que nosotros en el momento era como de, ay, es un rescate. Y nos explicaron que no era un rescate, que era una reubicación. ¿Por qué se le llama una reubicación? Bueno, en ese que hicimos es una colmena ya tal cual, una colmena establecida. Ya tenía lo que viene siendo las pencas, que es donde tienen las larvas, está el huevo, el alimento, todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es quitar tal cual toda la colmena, el mayor número de abejas junto con la reina, obviamente, y ubicarla en otro lado. O sea, no matarla, no soltarla, porque pues obviamente ellos ya tienen su alimento, su familia, por decirlo, su casa ya en las pencas que nos llevamos, en toda la caja. Entonces, sí puede ser que se vaya, pero pues sí ya sería decisión de ellas. Sí. El chiste era moverlas a un lugar donde nadie Donde no causaran problemas, porque no es un rescate porque la abeja ya estaba bien.
ella tomó la decisión de quedarse en ese lugar. Los que teníamos problemas eran los humanos. Fuera un rescate cuando un coyote se cae a un canal, a una presa, cuando hay un animal herido, es un rescate. En este caso, el manejo es traumático para la abeja, porque hay pérdidas, aunque se recupera, hay pérdidas, pues el estrés de quitarlas de su casa. Entonces, es una reubicación en conveniencia del hombre. Pero de eso a matarlas, pues mejor eso, ¿no? Porque Sí. la abeja sobrevive, se reubica, se recupera de ese movimiento. Entonces, es por eso que es una reubicación y no tanto un rescate. Rescate para nosotros Sí. O para que se o les para el quita. dueño del lugar. Sí. Sí. Y bueno, en la ocasión en la que los acompañamos a hacer el video, nos estaban platicando que la idea se me hizo como un proyecto muy, muy bonito, que la idea era ahora sí que ayudar a apicultores o crear apicultores. ¿Cómo es que, ahora sí que, cuál es el futuro del proyecto de Pues SOS Abejas? es muy, y a veces pienso que es ambicioso, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que nos falta muchísimo, pero como que ahí estamos. Esto es porque al principio rescatábamos a las abejas y generábamos un bienestar al reportante y las abejas se iban pues, a un lugar mejor. Y después pensando, decía, es que esas abejas se les puede sacar un provecho, ¿no? Respetándolas. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esas abejas? Porque va a llegar un punto en que nos vamos a llenar de abejas y no vamos a darnos a eso. Y como para además apoyar, se está planeando, está en el tintero, pero pasito a pasito, que estas abejas rescatadas se les da su cuarentena, se asegura que estén en buen estado y se donen a apicultores que las necesiten realmente, que tengan el conocimiento, ¿verdad? Para poderle dar un buen manejo a esa caja de abejas. Entonces, se las quitas al que no la quiere, se las das al que la quiere. Además de esto, pues es un apoyo social, porque es un recurso para familias de escasos recursos, familias de campo que pueden atender a esas abejas. Que con toda la normatividad de Zagarpa para poder tener un apiario, apoyarlos a que puedan tenerlo. Entonces, incluso si quieren aprender apicultura, poder capacitarlos. No, eso estaría muy Entonces, padre. imagínate, o sea, siento yo que es, normalmente se resuelve un problema y hay una parte que paga el precio, Sí. ¿no? Que no quiero esto, quítalo. Y aquí estoy viendo como, no quiero esto, quítalo. Yo sí lo quiero, pues sí, o sea, siento yo que tiene como mucho potencial, mucho alcance, Sí, sí. ¿verdad? Incluso también en el apiario de la unidad, estábamos pensando poderles dar un tratamiento como más intensivo para tener un producto más a nivel de producción para que podamos tener miel. Obviamente, pues es gratuita para poderla otorgar al DIF, asilos de ancianos, o sea, poder hacer algo con ese recurso, ¿no? Sí, Poder sí, sí. ayudar con ese recurso. O sea, Que se saque el mayor provecho posible, pues, que no se desperdicie lo que se está. sí, ahora sí que genere beneficio a todo el que podamos, a todo el que podamos. Si alguien aprovecha esto, esto es para ti. Si alguien aprovecha esto, es para ti. A mí me estorba, dámela. Sí. O sea, se me hace así como demasiado bueno, ¿no? Sí, Como la que verdad que cada sí. fiesta entra en su lugar. Sí, sí. ¿Quién quiere miel? ¿Quién no va a querer miel? Sí. ¿Quién quiere abejas? Yo quiero abejas. A mí me estorban, échalas para acá. O sea, tenemos ideas de hacer las cosas como lo mejor posible para que todos o la mayor cantidad de personas podamos ganar de esto. Sí, eso estaría muy padre. Sí. Y también digo, hablando del proyecto SOS Abejas, nos mandaron algunos videos que estaría muy padre que nos platicaran sobre ellos y poderlos ver, porque la verdad nosotros los vimos, pero sí están muy, muy suaves. Ah, ya se nos había, ya se me había olvidado. De hecho, aquí, ¿quieres decir lo que está pasando en este video, por favor? Bueno, el reporte es de un helicóptero, obviamente, era a las afueras, pero pues se nos hizo interesante, ¿no? Ir a ver qué estaba pasando en el helicóptero. Aquí es un enjambre, entonces generalmente los enjambres pues son de paso, pero ya tenía mucho rato el enjambre dentro de la compuerta donde está la maquinaria del helicóptero, entonces no lo podían usar.
Entonces fuimos a revisarlo y vimos que sí, que pues era factible, que podíamos retirarlo, ¿no? Que no íbamos a hacer mucho daño. Y ya lo metimos a una cajita. Este también es un enjambre. Ese sí era muy bajito, de hecho eso es un trapeador. Literal, casi estaba en el piso. O sea, en la parte de abajito es donde se habían ellas acomodado. Sí, pues, nosotros creemos que por lo fresco, porque me acuerdo que se está haciendo un calor insoportable, pero el trapero estaba húmedo. Entonces, Había agüita ahí. como a descansar a lo fresco del trapero. Este video lo pusimos porque adentro de la caja ya va la reina. Entonces se puede ver muy claro cómo van así, caminito a la escuela, adentro del A cajón, seguirla. a seguir a la reina. Entonces, como para que nos demos cuenta de la lealtad de las abejas hacia la reina. Entonces entran a donde la reina considera que es un buen lugar y la siguen. Sí, pero sí se ve como bien, o sea, dramático si lo miras desde afuera, como de todo el trapeador lleno de las abejas, pero sí se mira muy interesante cómo van bajando y se van acomodando, como de, ok, aquí es el nuevo hogar. Sí. Y caben perfectamente en el cajoncito. Sí, se miran bien padres. Sí, pues hemos hecho muchos rescates como el del helicóptero era urgente. Era temporada de siquiera cuando estaban los incendios. Entonces el Oh. helicóptero era de los que movían, que ayudaban a llevar así agua para apagar. Entonces sí, ya lo iban a empezar a necesitar y pues fue por eso que nos hablaron. Entonces dicen, si no hay quien las rescate, elimínenlas. Porque pues es comprensible que el helicóptero pues, es muy costoso. Sí, sí. No pueden arriesgarse a que se dañe algún circuito, no sé cómo funciona, pero han de ser cosas muy sofisticadas, Sí, sí. caras. Entonces, para nosotros fue como una oportunidad. De hecho, se hizo bastante difusión porque rescatamos las aves de un lugar donde era crítico quitarlas. Si no las quitábamos, las iban a fumigar. De hecho, nos dijeron, vengan si quieren, nosotros las vamos a eliminar como sea. Fuimos y, oh, no, muy bien, todo muy limpio, no se dañó el helicóptero, se rescataron las abejas. Entonces fue como una de las cosas que más orgullosos estamos. Como, Sí. lo logramos. Y hay otros sencillos, pero pues también, yo creo que es como por lo imponente de, oh ¿De no, dónde todo está, lo que no? estaba en riesgo. Sí, sí, Porque la primera idea que nos vino a la mente de cuando dijeron, estar adentro de un helicóptero. Siempre nos imaginamos como en tubos, ¿no? Ujú. Donde decimos, ¿cómo vamos a sacar el helicóptero? ¿Tenemos que cortar o qué vamos a hacer? No nos van a dejar. No, llegamos y el señor nos dice, no, sí, aquí se puede abrir. Ahorita le ayudo a levantar. Y ya vimos que se levantó la tapita, es como el cofre del carro, ¿no? Se levanta y la vimos todas y dijimos, sí, esta sí no la podemos llevar. Estas sí son rescatables. Sí, entonces pues salió todo muy bien, todos quedaron muy contentos y pues afortunadamente lo documentamos en el video. Sí, lo bueno, porque sí está, o sea, sí se ve bien Y interesante. estaba muy grande. Sí. Sí, sí se alcanza a ver ahí un poquito, bueno, como estaba. A Como que era veces- más grande, ¿no? A veces nosotros cuando hacen la obsesión, como se ve como una bola de 2 kilos, como 2 kilos de arriba, porque a veces nos hablan de, es que tengo abejas, son como bien muchas. No se pueden contar. 500, unas Sí. 500 y... O haga puñitos de a 10. No, pues, Sí, nos han llegado reportes, ¿no? De avispas o de abejas que así muy específicos. Son 500 avispas en la puerta. pero pues dice uno, o sea, Sí, ¿cómo todo la eso no sí, sabes. no sabes que son 500? Bueno, pero es para que dar como la mayor información. Sí, 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 gracias, como pero a de veces es 500 como es de, muchas. Sí. Y hablando de 500 abejas, ¿cuántas abejas pueden haber en una colmena? Depende. Depende porque normalmente, o en la literatura dicen de 30,000 a 40,000 abejas por un cajón. El cajón clásico de apicultura. Pero hay lugares donde hay mucha flor, mucha agua hay espacio espacio más grande, entonces hay colmenas muchísimo más grandes o más chiquitas. En macetas de barro de cabeza, también hemos llegado a ver, a sacar ese tipo de movimientos. Entonces, digamos que la media son entre 30 y 50. El más grande creo que fue abajo de la base de un tinaco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una alcantarilla.
Sí, Es que generalmente son lugares donde la cuenca o puede alargarse o quede ancha, a lo mejor corta, pero ancha. Entonces, ese, o sea, tenía ancho y tenía pues largo. Es una alcantarilla de un fraccionamiento donde todavía no estaba en construcción casas, eso quedó pues sin construir. Las alcantarillas prácticamente estaban limpias, pero era una alcantarilla del tamaño de la mesa. Entonces, sin nadie que los molestara, no les Feliz. entraba agua, felices. Y pues sí les empezaban a estorbar porque ya empezaba a haber más gente, la gente corría con los animalitos por ahí, entonces el ladero del perro que ya anda persiguiendo a la señora, entonces sí, ya teníamos que moverlas y estuvo muy grande. sí, estuvo grande y difícil. Bueno, los más difíciles yo creo que son en altura, ¿no? Sí, sí, cuando son en altura siempre son, porque no solo tienes que cuidarte de que te va a picar la abeja, sino cuidarte de no caer, de que no se te vaya a resbalar algo, entonces ahí es cuando es un poco más difícil. Sí, pero pues afortunadamente han salido bien Sí, todos. buenos rescates. ¿Cuál ha sido el rescate más, bueno, reubicación más extraño que les haya tocado? Más pues, no sé si tú tengas en mente uno. Yo diría que, pues todos, porque hemos sacado de llantas, de alcantarillas, de tubos de ventilación, de troncos. Una vez uno abajo de abajo de lavaderos, de tinacos. Una vez quitamos uno de la cavidad que tiene abajo los carros para la llanta de refacción. Ahí. O sea, yo creo que es bien variable, no sé qué criterio usa la abeja reina de bocinas abandonadas. Yo creo que ahora sí, cualquier cavidad que les guste, la pueden agarrar. ¿Qué criterio usan? No sabemos, porque no, que la orientación, no, pues nos sorprende con una cosa bien rara. No, que la limpieza, porque la abeja en alcantarillas y llantas. Sí. Y alcantarillas a veces que sí están en uso, Sí. o sea, es literal, abres la alcantarilla y dices, güey, ¿por qué aquí? Es verdad que no tiene contacto, ¿no? Porque se pega en la tapa. Hay una altura, una separación. Pero como que sí dices, pues no es el lugar más limpio Ajá. que digamos. A lo mejor en troncos te comprende por la madera, pero a veces también en tambos de metal que tú dices, pues la Está madera caliente, ¿no? caliente, sí. Una vez en un respiradero que de hecho había un boiler y el boiler en uso. Entonces cada que se prendiera en un chorreadero, o sea, y dice uno, pues no está cómodo para estar. Sí. ¿Qué criterios usaron para estar aquí? ¿Quién sabe? No hemos, ya tenemos tiempito en esto y no hemos encontrado una guía para decir aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí. Tienen criterios súper Si acaso locos. lo único así es el espacio, que Que tenga haya un buen espacio dentro, que esté cerrado y hay un buen espacio. que no haya Que no corrientes haya, grandes. que no haya movimiento, ¿no? Porque generalmente en este tipo de cosas, llantas, de todo esto que hemos platicado, son cosas que la gente deja abandonadas en terrenos, o que son cosas que ya no se mueven, o que están en las azoteas y nunca suben a revisar nada, o se dejan ahí un buen tiempo y pasa el enjambre y ahí hacen la colmena. Entonces, eso es lo único que pudiera ser Sí, como cavidad. el punto. La conclusión que llega. Una cavidad con buen espacio. Cavidades tranquilas, con buen espacio y sin corrientes de aire, ¿no? Sí. De ahí la imaginación. Una buena donde casa sea. sin que nadie te moleste. Sí. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta que me haya hecho falta. Una de las grandes preguntas que tenían, y ahorita ya para terminar, Sí. sería, ¿qué pasa cuando, o sea, qué podemos hacer cuando una abeja nos pica y cuándo puede llegar a ser peligroso que nos pique una abeja? Ok. ¿O cuántas tienen que picarnos? Sí. Aquí otra vez depende. Esto, bueno, menos, o digamos, el 1% de la población mundial es realmente alérgica o alérgica a un nivel médicamente peligroso. Esto es que se cierra en garganta, que no importa dónde te pique, se cierran vías aéreas y pues la persona realmente tiene que ser atendida rápido porque puede llegar a fallecer.
De ahí en más, si nos pica una abeja y se inflama, es completamente normal. Es una reacción del sistema inmunológico ante el cuerpo extraño. Aquí lo peligroso cuando nos pica una abeja es la reacción del cuerpo, no el veneno. Porque cuando nos pica una abeja generamos histamina. Entonces por eso cuando nos picó una abeja nos dan un antihistamínico, porque es nuestra reacción al cuerpo la que nos puede llegar a perjudicar. Y la cantidad de abejas pues dependerá del estado del organismo. Sí. Por ejemplo, nos ha tocado ver jardineros que están trabajando en condiciones pues deshidratados, mal comidos, en el sol. Entonces digamos que 5 abejas ya puede ser peligroso para ellos. Y hay apicultores acostumbrados al veneno que han llegado a recibir 40 piquetes y sin problema. También a los rescatistas que nos apoyan les pedimos que no coman carne de puerco y mariscos un día antes ni después. Esto porque son sustancias alergénicas que digamos que despiertan al sistema inmune y ya está activo. Más del veneno, entonces podemos llegar a tener respuestas del sistema inmunológico exageradas que nos pueden llegar a hacer sentir mal. Lo mejor es, si nos picó una abeja y nunca nos ha picado, poder ir con un médico para que nos diagnostique. Eso es lo más responsable. Sí. Si nos pica una abeja y ya sabemos que no somos médicamente peligrosos o alérgicos y se nos inflama la mano, podemos desde no hacer nada hasta aplicar hielo frappé. Siempre quitar el aguijón. Eso no vamos a dejar. Sí. Siempre quitar el aguijón y esto se debe hacer con una tarjeta, nunca presionándolo. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el aguijón y esta es la cabecita del aguijón. Si lo agarramos así, lo que se hace es exprimir el veneno a nuestro organismo. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo como queriendo que los dientitos del aguijón se enganchen en la tarjeta para sacarlo de esta forma. Entonces, si nunca así, con pincitas y eso no, siempre con una tarjetita, alguna navaja, tratando de sacarlo de los dientitos, ¿verdad? Y si hielo frappé, alcohol, para evitar como la comezón, eso en el caso de que sepamos que no somos alérgicos a un nivel tan alto, ¿verdad? Vaporú, estos son, digamos, remedios para evitar la molestia. Sí, porque siempre después de la picadura es como se te hincha, se pone rojo, se pone caliente y da muchísima comezón. Los primeros siempre da muchísima comezón. Entonces, a veces también que son los niños, ¿no? Que les pica a veces en la cara, en las zonas como más sensibles y es un piquete y pues como si le hubieran picado unas 5 veces en la cara al niño. Y pues sí, con un niño las mamás siempre se van a preocupar más, ¿no? Entonces, pues... Sí, lo ideal es que lo pudiera valorar un profesional de la salud. Ok, muy bien. Pues yo creo que con esta pregunta terminamos porque ya nos súper alargamos porque es un tema muy, muy interesante, la verdad. Y pues ahora sí que como final me gustaría, por un lado, que nos dijeran qué es lo que les gustaría a ustedes que la gente supiera de las abejas y también cómo podemos encontrar a SOS abejas. A ver, tú primero. Bueno. No sé si ya hemos tocado este tema o ya lo hemos platicado esta parte, pero generalmente las personas no saben ni distinguir entre avispas o abejas o entre si es una colmena o es un simple enjambre de paso. Que eso yo creo que también es importante, sobre todo en el enjambre de paso porque la gente le da mucho miedo, ¿no? Sí. Siempre nos dicen que son de las africanas, pero están afuera, acaban de llegar. Señores, es un enjambre de paso, no se preocupe, pero pasa nada. Esto es porque generalmente en una colmena ellas tienen que defender, tienen su alimento en su casa. Es como si a ti llegas y le dan una piedra a tu carro que está en tu casa, pues si te vas a enojar y vas a salir a pelear, ¿no? Entonces, pero en un enjambre que no van cansadas porque andan buscando, es como la gente que se va a lo de la Virgen, ¿no? Que anda bien cansada en el solazo, ellas también están cansadas. Así llegue un niño y le pique poquito con un palo, ellas a lo mejor sí vuelan, pero no van a tirar a atacar como lo harían en una colmena. Sí. Entonces, generalmente en estos casos que son enjambres, yo siempre les he dicho a los señores,
pues no, pues calmarse, nada más decirles que no se acerquen y generalmente duran muy poco, incluso a veces hacen el reporte y a los 5 minutos, no, ya se fueron, o a la media hora, ya se fueron, ¿no? Duran muy poquito, pueden llegar a durar 2, 3 días, pero que así que esté el clima muy frío, que estén mucho sol o que estén muy cansadas, pero siempre terminan retirándose. Entonces yo creo que sí es importante que la gente sepa esto, ¿no? Sí. Sí, pues sí, convivir. Igual yo también concuerdo que es convivir con todas las especies, ¿no? Entonces, como que el respeto a la fauna y, y pensar que pues, no somos los únicos organismos que queremos estar aquí. Y a esto de este abejas lo pueden encontrar marcando a cualquier número de emergencia, puede ser bomberos, protección civil, C4 o un número directo de la unidad que ya les dejaremos a ustedes para que lo pasen porque no lo sabemos. Y pues sí, cualquier cosa que podamos ayudarles. Súper bien. Pues ahora sí que muchísimas gracias por haber estado con nosotros platicando sobre abejitas. Y gracias a todos los que mandaron sus preguntas, porque la verdad estuvieron muy interesantes. Y pues muchísimas gracias. Y recuerden suscribirse al canal, compartir este video en caso de que les haya gustado. Y próximamente vamos a tener un video específicamente de SOS Abejas. Y pues bueno, nos vemos. Bye.